Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Les recuerdo que estamos en la Semana del Hogar en Vía Confort. Hay que aprovechar y comprar todo con hasta un 25% de descuento en productos seleccionados. Por ejemplo, mira este combo. Kit de cocina con mesada en acero inoxidable, más un microondas digital, más una procesadora, todo por solo 12 cuotas de 749 pesos. Sí, está poniendo carita de, qué interesante, uno de mis compañeros acá. Mira, o si no, este otro, vale, escucha este. Un microondas digital más un mueble multiuso por solo 12 cuotas de 349 pesos. Pueden enterarse de más ofertas a través de la página web viaconfort.com.ui o llamar directamente al 2507-3883. Bien, hay mucha gente ya escribiendo mensajes por Facebook y contestando la pregunta que hacemos siempre, ¿no? La votación. Y hoy es justamente si creen que hubo intencionalidad del ejército al tocar la marcha del Partido Nacional. Que repetimos, sabemos que en su origen es una canción, es una marcha militar, de hecho destacando el valor del ejército, de los militares en su momento, ¿no? Siglo XIX. Batalla de Tres Árboles. Batalla de Tres Árboles. Ahora, lo cierto también es que el Partido Nacional se la apropia tiempo después y es considerada su himno. A ver, alguien acá, joven, ya voy contigo, Vero, pero como ella es joven y porque es verdad lo que, no sé quién fue que dijo acá, seguramente nadie de los presentes sabía, o muy pocos, qué es esa marcha, su origen, ¿no? Era una canción militar como tantas otras que tocan las bandas. Pero para una Fernanda que hubiera estado ahí, ¿estabas sentada ahí, de hecho? ¿Estabas? No estaba. Pero la hubieras reconocido al instante. ¿Y qué te hubiera parecido? A mí me parece que no corresponde en el marco de los hechos que se han dado en los días anteriores. Yo lo entiendo como... Por el contexto, entonces. Por el contexto. Lo que no entiendo son las voces que dicen que sí correspondía y que sí da lugar, porque en El Observador el sábado, y se los leo textualmente, lo que dijo Paiva: desconocíamos que iban a entonar esa canción. Claramente no era ni el momento ni el lugar adecuado. Desde el ejército se está reconociendo que no correspondía, no sé cuál es la justificación para ello de por qué correspondía o no. Para mí es por el contexto que se está dando. Entonces me parece que si el ejército lo reconoce desde ese lugar, yo lo estoy leyendo, no estoy Bueno, pero inventando. por eso mismo el ejército manda a hacer la investigación interna. Claro, por eso no entiendo cuando sabe decirse sí, no pasa nada, es una marcha más, no ha lugar la discusión. ¿Qué pensás, José? Que no estamos hablando de los orígenes, acá estamos hablando de lo que representa, de lo simbólico. No estamos hablando ni siquiera del aspecto musical, de su riqueza como música. Estamos hablando de lo que representa, desde quién va dirigido y en qué contexto. Por lo tanto, todos sabemos que, por ejemplo, la Oda a la Alegría, la Novena Sinfonía, representa el himno de la Unión Europea. Y todos sabemos que es de Beethoven. O sea que el origen y lo que representa es una cosa totalmente diferente. O la marcha de Händel, la UEFA o la comparsita como himno uruguayo. No estamos hablando en realidad de los orígenes, estamos hablando de lo que representa. Y en esto yo me remito a lo que decíamos el otro día. Hay que entender la lógica del ejército. Es decir, ni siquiera cuando se va a comer... El soldado raso, digamos, puede comer si previamente su superior no probó la comida o no autorizó a comer. Entonces, mucho menos se puede tocar un tema si previamente un superior no chequeó eso y no lo mandó tocar. Entonces, ¿yo qué quiero decir con esto? No tiene nada que ver el tema de la mala fe. Yo doy por descontado si hay mala fe o no hay mala fe. Lo que sí creo es que no puede haber cosas que no sean intencionales, porque sí me remito a que hay cuestiones que son causales y no casualidades. Es decir, acá, cuando vos entrás con esa marcha y sentís los gritos de viva de la gente común y corriente como cualquiera de nosotros, significa de que realmente para todos es la marcha del Partido Nacional. Y en el contexto, más allá de todo el contexto, sabemos que más que inoportuno, puede ser tomado como una cuestión que tiene que ver con la institucionalidad o que va contra la institucionalidad. Y eso el ejército... Pero lo que pasa es que una vez que arrancaron, imagínate, una vez que empieza a ejecutar la banda y empiezan a escuchar los ruidos, si es que hubo algún inocente o no, no iban a parar en la mitad. No, sin duda, no. Después que está autorizada... Una vez que arrancaron tienen que... Pero es que después que está autorizada, porque además no es que seguramente el director de la banda pudo haber propuesto, quiero tocar esto, me autoriza así, o puede venir una línea y decirle, hoy van a tocar esta marcha. No lo sabemos a eso. La investigación tampoco va a arrojar sobre eso.
Pero me parece que hay que cuidar el tema de la institucionalidad. Y a mí me hubiese gustado cuando Paiva dice, no, nosotros queremos, cuando tú le preguntás, transmitirle tranquilidad a la población. No, la tranquilidad obviamente, de que cumplimos con las cosas que nos piden y hacemos, y vamos y hacemos las paradas militares, hacemos marchas militares, colaboramos con una escuela o lo que sea. No, yo me hubiese gustado escuchar, no está en juego la institucionalidad. Me hubiese gustado escuchar eso en verdad, porque lo que está cuestionado es eso. Vero. Para mí lo central de esto, más allá de lo que arroje la investigación, está en el hecho que es constatable, que es la interpretación, las interpretaciones que se hacen del hecho mismo, ¿no? Creo que es Humberto Eco que habla de la obra abierta y que finalmente es quien escucha o quien lee, quien le da un determinado sentido. Para mí lo preocupante es los diversos sentidos que se ha dado a esto, porque de un lado aparece de la izquierda, de algún modo cuestionando esta posible intencionalidad, este desafío con la interpretación de la marcha, por el otro los mismos políticos que cuestionaban la sanción a Manini y Ríos y ahí no hablaban de institucionalidad, ahora hablan de institucionalidad. Creo que lo que está sucediendo es un tema delicado y no es un tema menor. Y me parece que parte de quien causa toda esta situación es claramente esa sanción a medias al comandante en jefe del ejército, porque cuando uno no confía como jefe supremo en quien está debajo de uno, tiene que removerlo. Lo que hay aquí es consecuencias de una decisión, consecuencias políticas de una decisión que se tomó, y yo creo que se tomó mal, tratando de atender un equilibrio. Ahora todo el mundo mira con desconfianza a un ejército a que en realidad ya no confía en su comandante en jefe, y entonces cuando no se confía, no se confía. Respecto a la marcha en sí, las informaciones que estamos recabando, nuestros propios televidentes, algunos incluso exmilitares nos dan la información de que esto se ha tocado incluso en fechas patria y no ha pasado nada. Entonces, evidentemente, esto implica que lo que ha cambiado es el oído con el que se escucha y, bueno, los ojos con los que se mira la realidad, ¿no? Que es para mí lo preocupante. Es interesante lo que apunta Verónica y en general yo creo que otros compañeros que han hablado en el sentido de abrir, digamos, el juego o abrir el análisis hacia las interpretaciones de un hecho. Ahí entramos en un terreno muy espinoso porque en definitiva podemos entrar desde adjudicar intenciones hasta extrapolar de un hecho aislado, digamos, toda una teoría. Justamente, por eso digo, una cosa es recordar que la Marcha Tres Árboles fue compuesta por un teniente del ejército uruguayo a comienzos del siglo XX en homenaje al valor demostrado por una unidad del ejército de línea que luchaba contra una revolución nacionalista, contra una revolución blanca en la batalla de Tres Árboles, que fue ganada por la fuerza nacionalista que dirigía el coronel Diego Lamas. Ese es el hecho histórico. Después, sabemos que siempre se ha tocado y siempre integró el repertorio del ejército, lo cual hace, digamos, que uno tenga que excluir una interpretación en la ocasión, en fin, saliendo del libreto. Lo otro es la interpretación, y ahí me parece que sí, ahí se abren distintas opiniones. Alfredo, con mucho que yo comparto, en fin, o más que comparto, digo, respeto su opinión, minimiza el hecho, le quita importancia, es una manera de acercarse. Verónica lo ve como inserto en un contexto donde hay una fricción entre el ejército, la Fuerza Armada, pero sobre todo el ejército y el gobierno, también es un argumento válido. Ahora, analizándolo desde ese punto de vista, hay que ir un poco más allá. Ese gusto a poco que le quedó a Verónica y quizás a otras personas también en el país de la sanción impuesta a Manini, ¿verdad? Hay quienes, como el ministro Astori, querían que fuera destituido. Bueno, ¿por qué se llegó a esta solución? Como dice Verónica, de consenso, de transacción. Se llegó porque dentro del partido de gobierno, dentro del Frente Amplio, no tiene una posición única sobre el tema. Mientras bueno, ahora ex senador Mujica, el expresidente Mujica, se muestra partidario del diálogo, en fin, con los militares, que hay que hablar de las jubilaciones y que reconoce que el general de ejército Manini está legitimado para hablar de eso. Por otro lado, el ministro Astori quería que lo destituyeran porque le parecía que era inconveniente. Y en el medio se aplica esa sanción de 30 días que no se sabe bien si es por violar la Constitución o por violar los reglamentos. Porque si fuera por violar la Constitución, lo tenía que haber destituido, claramente. Entonces, en ese terreno, justamente, no hay necesidad de un argumento. En ese terreno que claramente implica una fricción, un diferendo entre el partido de gobierno, yo diría el partido de gobierno, no tanto el gobierno, sino el partido de gobierno y las Fuerzas Armadas o el Ejército, me parece que la tienen que resolver ellos. Yo sinceramente no entiendo mucho la catarata de declaraciones, sobre todo del Partido Nacional,
que, digamos, toman parte en un debate que no les compete en absoluto. Porque, ¿qué sentido tiene? El Partido Nacional no digita el repertorio de las bandas musicales. Hay gente que se pone a opinar de una cosa que, si es cierto que lo que importa es el contexto, es una diferencia entre el ejército y el partido de gobierno. ¿Qué tienen que hacer los demás en esa diferencia? Que lo arreglen ellos. ¿Qué tiene que ver el resto del país por un conflicto que tiene el partido de gobierno internamente, con el ejército? Que lo arreglen ellos. Primero que lo arregle el partido de gobierno, que se pongan de acuerdo dentro del Frente Amplio. Y después que se pongan de acuerdo dentro del Frente Amplio, que hagan lo que tienen que hacer. Pero no pueden trasladarle a la sociedad civil todo un debate por la Marcha Tres Árboles. Bueno, nadie le está obligando a la sociedad civil, ¿no? No, el debate político... Tengo una televidente que pone, la verdad, Victoria, poco conocimiento de historia básica, porque don José, sí, ya sé cuál es la canción de José, te la puedo tocar en la guitarra si querés, mañana la traigo. Es la primera que te enseña. No, me sale bastante bien. Bueno. No, pero a ver, no son ideas mías. La asociación que hay... Tú sos la campaña de Pepe Mujica. O sea, pero media pila. El 2014, ¿verdad? No es un invento, de verdad que no es un invento personal. Después se le da la... Y lo traje a colación por eso, porque algunos dicen, bueno, pero si tocaron a don José, después la Marcha Tres Árboles estamos en equipaje. Se está equiparando. A mí lo que me preocupa es que se vea que la institucionalidad es tan débil en Uruguay porque una bandita militar toca una marcha. Bueno. Déjense de bromar. Hay oportunismo político. Por favor. Acá. Hay oportunismo ¿Sabes lo que es político? preocupante de todo esto? Es que esto es un adelanto de lo que puede ser una campaña electoral de muy bajo nivel. Entonces, por favor, vamos a levantar la mira, dejarnos de bromar. Diferencia en todos los partidos políticos hay, porque los blancos tienen unos a favor, otros en contra, el frente uno a favor, otro en contra de todo. Así que no me hablen que es un problema solo de un partido. Están bajando el nivel de lo que es la discusión política y tenemos un año, dentro de un año tenemos elecciones, muchachos, por favor, vamos a empezar a subir un poquito el nivel. No solamente bajando el nivel, sino que se está haciendo demagogia buscando un voto de la familia militar, como algunos dicen, que no podemos olvidar que nuestro país tiene en actividad solamente casi 30.000 personas, ¿no? Y de todos modos, en ese contexto, pues, imagino que debemos estar como al final, yo creo que hay conceptos que tienen que ver con la institucionalidad, que tienen que ver con el apego a la norma, que tienen que ver con el respeto a la Constitución, que tienen que ver con la República, que deben analizar, que no deben ser analizados con problema de ellos. Eso es nuestro, siempre. Otro mensaje, voy a leer en varios sentidos. Acá hay uno que dice, el Frente Amplio, dictadores de izquierda, prohibieron la estatua de la Virgen María y ponen una pintura de Marx en la vía pública y nombran la sala de eventos de la Facultad de Arquitectura con el nombre del Che Guevara. Quieren promover lo que les conviene. Se llama así plantean esto, quieren promover lo que les conviene. Te puedo, por supuesto voy a leer otros en otra dirección, ¿no? Ya lo voy a encontrar, esperen, ya lo voy a encontrar. Entonces, ¿alguien más desde aquí, Fede? Sí, ¿te parece que amerita la discusión o no? Yo creo que se decía recién, cómo se toma lo que pasó. Hasta ahora no se ha hablado de una de las formas de tomar lo que pasó, pero creo que es la más preocupante, que son los que festejan que haya sido intencional, no saben si fue intencional o no, pero consideran que sí, que fue intencional y que lo festejan. Entonces, cuando se toma en cuenta lo que pasó y cuáles fueron sus consecuencias y que hay parte de la población que considera que sí, que fue una provocación al Poder Ejecutivo y que está bien que el ejército se rebele, creo que esa es la parte más preocupante. Después, si fue intencional o no fue intencional, estará así la investigación. Si fue intencional, dio su fruto, en definitiva, ¿no? Otra persona dice, yo no sé si fue intencional o no, pienso que no. Tampoco hay que darle más vueltas al asunto, pero, y acá viene una parte que es interesante, a las instituciones públicas tienen que cuidar mucho los detalles e intentar ser lo más imparcial posible. Mira que lo mismo diría si hubiesen tocado cualquier otra marcha. Las instituciones públicas no han de tomar partido por nadie. Yo sé que a nivel privado tienen todo derecho, pero en público... Es interesante, claro. Si hay un reproche que no se le puede hacer al ejército o un señalamiento que nunca se le va a poder hacer al ejército uruguayo, es que tenga simpatías por el Partido Nacional. El miércoles que viene voy a presentar un libro, ya de paso hago el aviso si me permitís. ¿Cómo no? Donde recopila información de los últimos años, pero podemos remontarnos a cualquier momento de la historia para saber que hasta el año 1904 el ejército del Estado uruguayo actuaba con cintillo partidario. En la guerra civil de 1904 el ejército de línea actuaba con un cintillo partidario del Partido Colorado. Cuando el Partido Nacional gana la elección en 1958, no había un solo general blanco al cual el nuevo gobierno le pudiera confiar el mando del ejército porque no había.
Yo conocí, por razones familiares o de amistad, mejor dicho, gente que era sancionada en los años 40 y 50 porque llevaba el Debate, que era el diario de Herrera, abajo del brazo del cuartel. Porque era un militar nacionalista que llevaba el Debate y lo sancionaban y vivía arrestado. Por lo tanto, si hay una cosa que no se puede decir del ejército uruguayo, es que tenga una simpatía por el Partido Nacional. Partido contra el cual se enfrentó en armas en 1904 y en el 97 también. Y a lo largo de todo el siglo XX no mostró ningún tipo de simpatía por el Partido Nacional, como lo demuestra la persecución contra Wilson, que va a ser el centro del libro que voy a presentar el próximo 26. Por lo tanto, pensar que hay un tipo de corriente de simpatía o de adhesión o algo del ejército con el Partido Nacional no tiene ningún sentido, no tiene ninguna raíz histórica en el país. Aguerrondo era blanco y fue candidato a presidente por el Partido Nacional en el 71. Estoy hablando del 58. No, perdió el 71, más cercano a una historia. Digo, bueno, más justamente, acá. yo dije, hasta el 58 señores, no era que no tenía sentido ir al pasado para encontrar representación. Vamos a decir las cosas. Hasta el 58 no encontraban uno. Simplemente quise señalar que el proceso histórico del Uruguay con el Partido Nacional, siempre el ejército del Partido Nacional siempre tuvieron caminos separados. Herrera no conocía a nadie en el ejército en el 58 para indicarlo como comandante en jefe. Fueron mundos paralelos. La persecución contra Wilson y otros dirigentes forma parte de ese mundo paralelo. El acuerdo del Naval también. Por lo tanto, pensar que hay algún tipo de vinculación entre el Partido Nacional y el ejército no tiene ningún tipo de asidero. Entonces, ¿por qué es el Partido Nacional quien respalda de algún modo a Manini, critica la sanción? Y si vos mirás a las adhesiones públicamente en la prensa, están más vinculadas al Partido Nacional. Supongo que será por razones constitucionales y legales. Y esta noche llega Manini Ríos. Vamos a ver cómo sigue esta situación. Vamos a hacer una pausa, pero antes repasemos qué opinó la gente a través de la encuesta en Facebook, a ver qué porcentajes alcanzaron. En un 74% la gente entiende que no hubo intencionalidad, ahí está, por parte del ejército en ejecutar la marcha Tres Árboles. Hacemos una pausa y ya volvemos con otros temas.